Swire se detuvo y se volvió para mirarla con ojos fríos. Todavía podemos dar media vuelta, parecía proclamar su rostro, pero a partir de aquí ya no tendremos esa posibilidad. Nora le devolvió la mirada al vaquero Patizambo, cuyos hombros apenas superaban la cruz del caballo. Por su aspecto parecía tan asustado como ella. Cuando cesó el cruce de miradas, Swire se volvió y, en silencio, empezó a guiar a Mestizo hacia adelante. El animal dio unos pasos vacilantes y se detuvo, negándose a continuar. El vaquero lo obligó a avanzar un poco más, y luego el caballo se paró otra vez, relinchando de miedo. Su herradura patinó ligeramente y se agarró de nuevo al suelo de arenisca. Susurrándole al oído y sacudiendo el extremo del lazo por detrás del animal, Swire consiguió que Mestizo reanudara la marcha. Los demás lo siguieron, pues su experiencia anterior por las veredas y el poderoso instinto gregario de la manada los ayudaba a seguir adelante. Avanzaban cuesta arriba a un paso inseguro. Los únicos sonidos que se oían correspondían al golpear y el rascar de las pezuñas de hierro contra la roca inclinada y resbaladiza, y los ocasionales resoplidos de auténtico pavor. Swire empezó a canturrear con voz temblorosa una canción lastimera y relajante, de letra apenas ininteligible. Llegaron a la primera revuelta pronunciada. Poco a poco Swire guió a Mestizo por la curva y siguió camino arriba por la pared rocosa, dejando atrás una profunda grieta hasta situarse directamente encima de la cabeza de Nora. En ese momento Sweetgrass se resbaló y rascó el borde de la roca con los cascos. Por unos segundos Nora creyó que ella misma iba a caer al vacío. Luego se recobró, con los ojos muy abiertos por la impresión y las piernas temblorosas. Al cabo de unos minutos angustiosos, llegaron al segundo recodo, una terrible y pronunciadísima curva a lo largo de una sección particularmente estrecha del camino. Al llegar al otro extremo, Mestizo volvió a detenerse. El segundo caballo, perezoso, le imitó y empezó a retroceder. Observándolo desde abajo, Nora vio al animal colocar una pata trasera en el borde y luego dejarla suspendida en el aire. Se quedó inmóvil, los cuartos traseros del caballo se tambalearon hacia atrás y el animal empezó a cocear, en busca de una inexistente suelo donde apoyarse. Irremediablemente el caballo perdió el equilibrio y cayó por el borde del camino, rodó por la pared rocosa y se precipitó hacia ella, soltando un relincho extraño y estridente. Nora lo observaba, paralizada por el miedo. La escena parecía transcurrir a cámara lenta mientras el caballo caía y sus patas coceaban en un aterrador paso de ballet. Sintió como la sombra del animal pasaba junto a su cara y luego el peso de aquel cuerpo se desplomó sobre Fiddlehead, justo delante de sus ojos, con un terrible golpe mortal. Fiddlehead desapareció cuando ambos animales se precipitaron al vacío por el borde del precipicio. Se produjo un terrible momento de silencio, expectante, seguido de dos golpes sordos y el crujido seco de las rocas al desprenderse. El eco de los sonidos parecía repetirse sin cesar por todo el valle, retumbando en paredes todavía más lejanas. «Vamos, sigue adelante», exclamó Swire desde arriba, obligándose a moverse. Nora hizo avanzar al nuevo caballo que cubría la retaguardia, el caballo de Smithback, Huracán. Sin embargo, el animal no quería moverse. Unos espasmos de horror le sacudían los costados. De pronto, en un instante frenético, el animal se encabritó y empezó a dar vueltas alrededor de Nora, que instintivamente lo agarró por el cabestro. En medio de los furiosos arañazos del acero sobre la roca, Huracán empezó a rascar el borde del camino con los cascos, mirándola con ojos desorbitados.
Al darse cuenta de su error, la mujer soltó el cabestro de inmediato, pero ya era demasiado tarde y en su caída el caballo le hizo perder el equilibrio a ella también. En unos segundos vio cómo se abría ante sí un abismo azul. Aterrizó sobre un costado y sus piernas rodaron hasta el borde del precipicio, mientras con las manos escarbaba desesperadamente para agarrarse a la suave arenisca. Oyó los gritos de Sawyer como si éste se hallase a kilómetros de distancia, y luego el ruido sordo de un saco húmedo cuando Huracán tocó fondo. Desesperada, se aferró a la roca, luchando para no caer en el abismo insondable sobre el que estaba suspendida. Notaba el cosquilleo de las corrientes de invierno ascendente entre las piernas. Consciente de que le iba la vida en ello, se agarró a la piedra con más fuerza mientras arañaba la roca con las uñas, que se rompían al resbalar su cuerpo por la superficie de la pendiente. De repente palpó con la mano derecha un pequeño saliente que no llegaba al centímetro de altura, pero cuya superficie bastaba para poder agarrarse a él. Tensó el cuerpo, sintiendo que poco a poco le abandonaban las fuerzas. Ahora o nunca, pensó, y balanceando las piernas de lado a lado, tomó un fuerte impulso, lo suficiente para lograr que uno de sus pies volviese a la superficie del sendero. Con un segundo impulso consiguió subir el resto del cuerpo y regresar. Tendida boca arriba, el corazón le latía desbocado. Desde arriba oía los relinchos de terror y el sonido de los cascos sobre la piedra. «¡Haz el puto favor de subir! ¡Sigue adelante!», gritó Sawyer a lo lejos. Temblando, se puso en pie y echó a andar, como en un sueño, guiando al resto de la recua camino arriba. No recordaba el resto del trayecto. El último recuerdo nítido que conservaba era el de ella misma tumbada boca abajo, abrazada a la roca polvorienta y cálida de la cima de la montaña, luego un par de manos ayudándola a volverse con cuidado y el rostro sereno y serio de Aragón examinando el suyo. Junto a él estaban Smith-Bag y Holroyd, observándola con gran preocupación. El gesto de Holroyd en particular era una máscara dolorosa inquietud. Aragón ayudó a Nora a apoyarse contra una roca. «Los caballos», masculló Nora. No había otra solución. La interrumpió Aragón con delicadeza, tomando sus manos. «Estás herida». Nora bajó la vista. Tenía las manos cubiertas de la sangre que emanaba de sus uñas destrozadas. Aragón abrió el botiquín y añadió: «Cuando estabas balanceándote en ese precipicio, creí que ibas a morir». Le frotó los dedos y extrajo fragmentos de arenilla y uña con pinzas. Trabajaba deprisa, con manos de experto, aplicando antibiótico tópico y colocándole vendajes en la punta de los dedos. «Ponte guantes durante unos días», le aconsejó. «Estarás un poco incómoda, pero las heridas son superficiales». Nora miró a los demás miembros del grupo que, inmóviles y en silencio por la impresión de lo sucedido, también la observaban. «¿Dónde está Roscoe?», acertó a preguntar. «Abajo, al pie del sendero», contestó Sloan. Nora hundió la cabeza entre las manos con gesto apesadumbrado. A modo de respuesta, se oyeron 3 disparos espaciados procedentes de abajo, retumbando ensordecedoramente por los cañones antes de extinguirse como un trueno lejano. «Dios», gimió Nora. «Fidelhead, su propio caballo. Perezoso, el enemigo de Smith-Bag. Huracán». Los 3 habían muerto. Recordaba con claridad los ojos implorantes de Huracán, sus dientes largos y extraños, expuestos en su última mueca de terror. Al cabo de 10 minutos apareció Sawyer jadeando. Pasó junto a Nora y se dirigió hacia los caballos, redistribuyendo y cargando las alforjas en silencio. Holroyd se acercó a la mujer y la tomó de la mano con delicadeza. «He conseguido una lectura por satélite», le susurró. Nora alzó la vista para mirarlo, sin importarle sus palabras. «Estamos en la senda correcta», añadió sonriendo. Pero Nora se limitó a menear la cabeza. Un inciso, perdonad, pero tengo que decirlo.
Que tengan que llevar animales para sus expediciones, esas cosas, yo no lo veo correcto. No lo veo correcto. Ya sé que es una novela, es un libro, pero esto suele pasar, que lleven cargas los animales. Entonces, a mí me da mucha pena, mucha pena. Si quieres hacer una expedición, hazla tú y carga con tu propio peso y con tus propios utensilios, pero no arrastres a los animales que ni siquiera esos animales pueden decidir si quieren o no quieren ir. Sigo con el libro. Comparado con la aterradora ascensión, el descenso hacia el valle, una vez que la escarpada cordillera fue quedando atrás, presentaba pocas dificultades. Los caballos, percibiendo la proximidad del agua, avanzaban al trote. Pese al cansancio extremo, el grupo echó a caminar a paso ligero, y Nora advirtió que los sucesos de las últimas horas perdían nitidez en su memoria a causa de la sed abrasadora. Se arrojaron al agua río arriba, a cierta distancia del lugar donde bebían los caballos. Nora se tiró boca abajo, hundiendo la cara en el agua. Era la sensación más exquisita que había experimentado jamás y empezó a beber con desesperación, deteniéndose únicamente para tomar aire, hasta que un repentino espasmo de náusea le contrajo el estómago. Se apartó del arroyo, refugiándose bajo los álamos susurrantes, respirando con fuerza y sintiendo el escozor de la evaporación bajo sus ropas húmedas. Las náuseas cesaron paulatinamente. Vio a Black doblado sobre su estómago en la arboleda, vomitando agua, y al cabo de unos instantes Holroyd se sumó a él. Smithback estaba arrodillado en el arroyo, totalmente ajeno a lo que le rodeaba, refrescándose la cabeza con las manos. Sloan se acercó con paso vacilante, chorreando, y se arrodilló junto a Nora. «Swain necesita nuestra ayuda con los caballos», dijo. Bajaron por el arroyo y ayudaron al vaquero a sacar a los caballos del agua, para impedir que alguno de ellos bebiesen demasiada y le provocaran la muerte. Durante el proceso, Swain eludió la mirada de Nora. Tras un descanso, el grupo montó de nuevo y continuó riachuelo abajo hacia el interior del nuevo mundo del valle. El agua fluía por el lecho empedrado, impregnándolo todo con su apacible murmullo. Por todas partes se oían los sonidos de la vida, el canto de las cigarras, el zumbido de las libélulas e incluso el croar ocasional de alguna rana. Una vez mitigada la sed, el horror apabullante del accidente regresó con todas sus fuerzas a la mente de Nora. Montaba un nuevo caballo, Alburquerque, y cada movimiento brusco parecía un recuerdo lleno de reproche de Fidelhead. Y pensó en el poema que Swain le había escrito a Huracán, casi una balada amorosa, y se preguntó cómo iba a conseguir que se arreglasen las cosas entre los dos. Atravesaron el valle, que se estrechaba al alcanzar la extensa meseta de arenisca que se alzaba entre ellos, a menos de 1 kilómetro. Nora alzó la vista para contemplar los precipicios que les flanqueaban el paso, y de nuevo le llamó la atención que no hubiese rastro de ruinas. Si bien era un valle idóneo para los asentamientos prehistóricos, seguía sin haber nada interesante. Si después de todo lo ocurrido, aquel no resultaba ser el sistema de desfiladeros que andaban buscando, trató de alejar aquel pensamiento de su mente. Se acercaron a un nuevo meandro. La meseta desnuda se hallaba cada vez más cerca y el arroyo desaparecía al fin en la angosta garganta secundaria que se abría a su lado. De acuerdo con el mapa del radar, el cañón debía dar acceso, al cabo de 1,5 kilómetros aproximadamente, al pequeño valle donde esperaba se hallaba Quivira. Pero sin duda, la garganta secundaria que había entre ellos y el valle interior era demasiado estrecha para permitir el paso a los caballos. Mientras se acercaban al enorme muro de arenisca, Nora reparó
en una roca gigantesca que había junto al arroyo y en cuyos costados se apreciaban unas curiosas marcas. Desmontó y se acercó a la mole, descubriendo un pequeño panel de petroglifos similares a los que habían encontrado en la falda de la cordillera, una serie de puntos y un pequeño pie, junto con otra estrella y un sol. Asimismo observó que había una enorme espiral invertida grabada encima de las demás imágenes. El resto del grupo se acercó a ella. Aragón examinó los dibujos detenidamente. ¿Tú qué crees?, le preguntó. He visto otros ejemplos de cenefas de puntos como estas en los antiguos caminos de acceso a los poblados Hopi, comentó. Creo que facilitan información sobre distancias y direcciones. Sí, claro, ironizó Black. Y sobre los enlaces de autopistas y el emplazamiento de la siguiente estación de servicio, seguro. Todo el mundo sabe que los petroglifos Anasazi son indescifrables. Aragón hizo caso omiso de sus palabras. El dibujo del pie significa el camino a pie y los puntos indican la distancia. Basándome en otros yacimientos que he explorado, cada punto representa una distancia a pie de unos 16 minutos, alrededor de 1 kilómetro. ¿Y el antílope?, preguntó Nora. ¿Qué significa? Aragón la miró. Un antílope, se limitó a responder. O sea, que no es un tipo de escritura. Aragón volvió a examinar la roca y añadió. No en el sentido en que solemos entenderlo. No es fonético, ni silábico, ni ideográfico. En mi opinión, se trata de una forma completamente distinta de utilizar los símbolos, pero eso no significa que no sea escritura. En el otro lado de la montaña, explicó Nora, vi una estrella dentro de la luna y está en el interior del sol. Nunca había visto nada semejante. Sí, el sol es el símbolo de la deidad suprema, la luna el símbolo del futuro y la estrella un símbolo de verdad. Yo lo interpretaría como un indicador de que más adelante hay una especie de oráculo, el Delfos de los Anasazi. ¿Te refieres a Quivira?, preguntó Nora. Aragón hizo un gesto de asentimiento. ¿Y qué significa esta espiral?, inquirió Holroyd. Aragón vaciló unos segundos antes de contestar. Añadieron esa espiral más tarde. Está invertida, por supuesto. Bajó el tono de voz y agregó, dentro del contexto general, yo diría que se trata de una advertencia, una señal de mal agüero que abarca todo lo demás, algo así como un aviso a los viajeros de que no sigan adelante, una señal de peligro. Se produjo un súbito silencio. Rayos y centellas. Maldición, exclamó Smithback con sorna. Por supuesto, todavía hay muchas cosas que no sabemos, dijo Aragón, poniéndose a la defensiva. Puede que usted, señor Smithback, con sus vastos conocimientos acerca de los hechiceros Anasazi y sus descendientes modernos, los lapapieles, sepan ilustrarnos mejor. El escritor hizo una mueca divertida con la boca y arqueó las cejas, pero no dijo nada. Cuando se alejaban de allí, Holroyd llamó a los demás. Se había aproximado hasta el lateral de la roca, a la entrada de la garganta secundaria, y estaba señalando una inscripción que parecía mucho más reciente, grabada en la roca con un cuchillo. Cuando Nora la vio, sintió como sus mejillas se encendían. Grabada en la roca, sin parar la vista de la marca, se arrodilló junto a la piedra y muy despacio empezó a acariciar con los dedos los finos trazos que componían P.K. 1983. 23. Cuando Nora tocó las iniciales de su padre sobre la roca, por fin algo pareció ceder en su interior. Un nudo de tensión que había ido atensándose cada vez más a lo largo de aquellos angustiosos días se aflojó de golpe. Nora se apoyó contra la suave superficie de la roca, experimentando una intensa y abrumadora sensación de alivio. Al fin tenían una prueba de que efectivamente su padre había estado allí. Habían estado siguiendo su rastro, su famosa senda, todo el tiempo. Tuvo la vaga conciencia de que el grupo la rodeaba para felicitarla.
Se levantó lentamente, reunió la expedición bajo un pequeño robledal cerca del lugar donde el arroyo se filtraba en la garganta secundaria. Todos parecían muy animados, excepto Sawyer, que se alejó en silencio con los caballos hacia un pequeño prado. Buonarroti se afanaba en lavar los cacharros sucios en el arroyo. Casi hemos llegado, anunció Nora. Según nuestros mapas, esta es la garganta secundaria que hemos estado buscando. Deberíamos encontrar el cañón escondido de Quivira al otro lado. ¿Es segura?, preguntó Black. A mí me parece exageradamente estrecha. He estado observando las paredes del cañón todo el camino, explicó Sloan, y no he visto ninguna senda que pueda llevar hasta el siguiente valle. Si vamos a seguir adelante, este es el único camino. Se está haciendo tarde, advirtió Nora. La pregunta es, ¿deberíamos descargar los caballos y transportarlo todo nosotros ahora o es mejor acampar y esperar a mañana? Black fue el primero en contestar. Preferiría no cargar con más instrumental por hoy, gracias, sobre todo a través de eso de ahí. Señaló más allá del cañizal hacia la estrecha garganta, que parecía más bien una fisura en la roca en lugar de un cañón secundario. El Smithback se repantigó hacia atrás y empezó a abanicarse con una rama de hojas de roble. Si quieres oír mi opinión, yo me quedaría aquí refrescándome los pies en el arroyo y viendo qué nuevos manjares va a sacar el signore Buonarroti de su cajita mágica. Todos parecían estar de acuerdo. Entonces Nora se volvió hacia Sloan y vio en los ojos de la joven el mismo entusiasmo que estaba creciendo en su interior. Sloan esbozó su lánguida sonrisa y asintió. ¿Crees que podrás?, le preguntó. Nora miró la entrada del cañón, poco más que una estrecha costura negra en la roca, e hizo un gesto de asentimiento. Luego se dirigió al grupo una vez más. Sloan y yo vamos a explorar el terreno, explicó, consultando su reloj. Puede que no nos dé tiempo de ir y volver antes de que anochezca, así que quizá regresemos mañana por la mañana. ¿Alguna objeción? No hubo ninguna. Mientras el campamento se enfrascaba en su rutina, Nora metió un saco de dormir, una cantimplora en la mochila y Sloan la imitó, añadiendo una cuerda y parte del equipo de montañismo a la suya. Buonarroti les entregó sendos paquetes de comida sin decir una palabra. Con las mochilas al hombro, se despidieron y enfilaron el camino del arroyo. Un poco más allá de la Robleda, el riachuelo borboteaba por un lecho empedrado y se filtraba entre el cañizal que obstruía la entrada del desfiladero. La mayoría de las cañas estaban rotas y deshilachadas formando un tupido embrollo, y había varios troncos maltrechos y rocas despertigadas por todas partes. Se adentraron en el cañizal, que crujió a su paso. Los tábanos y los mosquitos pululaban y zumbaban en la espesura del aire. Nora iba delante y los ahuyentó con un ademán impaciente. Nora, susurró Sloan detrás de ella, mira a tu derecha con cuidado, pero no te muevas. Nora siguió la mirada de Sloan hasta un trozo de caña a unos 50 centímetros de distancia, a cuyo alrededor estaba enroscada una pequeña serpiente de cascabel de color gris, a la altura del hombro. Siento decírtelo, Nora, pero acabas de darle un codazo a esa pobre serpiente. Aunque habló con tono desenfadado, la voz de Sloan tembló un poco. Nora la observó con horrorizada fascinación. La caña todavía vibraba tras su paso. «Dios mío», susurró con la garganta seca y contraída. «Probablemente la única razón por la que no te ha picado es que se habría caído al suelo», añadió Sloan. «Es una Sistrurus toxidius, la cascabel gris enana, la segunda serpiente de cascabel más venenosa de Norteamérica». Nora no apartó la mirada de la serpiente, perfectamente camuflada en el paisaje. «Creo que me siento mal», dijo. «Deja que pase yo primero». Sin ánimo para discutir con ella, Nora permaneció inmóvil mientras Sloan la adelantaba, abriéndose paso con cuidado entre las cañas y deteniéndose cada pocos metros para inspeccionar el camino. De pronto se paró.
Ahí hay otra, señaló. La serpiente, molesta por aquella intromisión, se deslizó rápidamente por un tallo de caña que había entre ellas y emitió un zumbido repentino y escalofriante antes de desaparecer por un matorral. «Qué pena que no esté aquí Buonarroti», comentó Sloan, prosiguiendo con cautela. «Tal vez prepararía un guiso con ellas». Mientras hablaba, oyó otro siseo justo bajo sus pies. Dando un grito, dio un salto hacia atrás y esquivó al reptil. Al cabo de unos angustiosos minutos, llegaron al otro extremo del cañizal, donde se hallaba la entrada de la garganta secundaria, dos paredes de arenisca pulidas y verticales, separadas entre sí por una distancia de 3 metros, con un suelo de arena blanda apenas cubierto por un reguero de agua de curso tranquilo. «Joder», exclamó Nora, «nunca había visto tantas serpientes de cascabel juntas en un mismo sitio». «Seguramente han bajado a rastras por una riada», le explicó Sloan. «Ahora están mojadas, tienen frío y están cabreadas». Prosiguieron arroyo abajo hasta adentrarse en el cañón, chapoteando en el agua con los pies. Las estrechas paredes rápidamente se cerraron en torno a ellas y produjeron en Nora la desagradable sensación de encontrarse en el fondo de un largo contenedor. Millones de años de riadas habían esculpido las paredes del cañón para formar vistosos huecos, estrías, grietas y simas. Solo de vez en cuando se veían pequeños fragmentos de cielo y avanzaban bajo una media luz rojiza que se filtraba desde muy arriba. Puesto que las imponentes y angostas paredes del cañón obstaculizaban el paso del sol, abajo el aire era sorprendentemente frío. En los puntos donde el agua había horadado un agujero más grande, se encontraron con varios charcos de arenas movedizas, y Nora descubrió que la mejor manera de atravesarlos consistía en empezar a pasar por uno de ellos a gatas y, cuando la arena cedía, tumbarse boca abajo y nadar a braza, con las piernas rígidas e inmóviles tras ella. Curiosamente, la mochila le servía de flotador y conseguía mantenerla a flote. «Va a ser una noche pasada por agua», comentó Sloan al salir de uno de los charcos. A medida que avanzaban por el cañón, la luz se hacía más débil. En un punto del camino, un enorme tronco mutilado de álamo se había quedado atascado entre las paredes del cañón, unos 6 metros por encima de sus cabezas. Muy cerca, en la pared rocosa, había un estrecho hueco sobre un pequeño saliente escalonado. «Ese tronco debe de haber ido a parar ahí arriba durante una crecida», murmuró Sloan, levantando la cabeza y mirando al tronco. «Desde luego, no me gustaría que me sorprendiera una riada en uno de esos cañones». «Creo que la primera señal que adviertes es que se levanta un poco de viento», dijo Nora. «Luego se oye un sonido distorsionado, como si fuera un eco. Alguien me dijo una vez que es casi como oír voces o aplausos lejanos. Llegados a este punto, lo mejor es salir zumbando de ahí. Si todavía estás en el cañón para cuando oyes el rugido del agua, ya es demasiado tarde. Eres carne muerta». Sloan estalló en carcajadas con su risa silenciosa y sensual. «Muchísimas gracias», bromeó. «A partir de ahora me pondré a escalar las paredes cada vez que se levante un poco de brisa». Conforme avanzaban, el cañón se estrechaba cada vez más y empezaba a descender, formando una serie de charcos llenos de agua de color marrón. En algunos de ellos el agua apenas alcanzaba un par de centímetros de altura y cubría unas escalofriantes arenas movedizas, pero en otros les llegaba hasta la cabeza. Cada charco se comunicaba con el siguiente a través de una grieta ladeada tan estrecha que tenían que pasar de lado, apretándose contra la pared y llevando las mochilas en la mano. Por encima de sus cabezas, unas rocas enormes habían quedado atrapadas entre las paredes del cañón, creando un inquietante escenario de penumbra marrón.
Media hora más tarde llegaron a una cascada que caía sobre un charco muy largo y estrecho, más allá del cual Nora alcanzó a distinguir un débil brillo. Tomando la iniciativa, se adentró en el charco y nadando alcanzó una pequeña roca que, atrapada entre las paredes, se hallaba a casi 2 metros del suelo. De ella se desprendía una gruesa cortina de maleza y raíces, a través de la cual se filtraba la luz del sol. Nora pasó junto a la roca y se detuvo al llegar a la enmarañada cortina, escurriéndose el agua del pelo. «Parece la entrada de un lugar mágico», señaló Sloan al acercarse. «¿Pero qué será?». Nora la miró un instante y a continuación, juntando los brazos, apartó la tupida maraña de matorrales. Pese a su escasa intensidad, la luz de los últimos rayos de sol les pareció deslumbrante tras su largo viaje por el estrecho y tortuoso cañón. Cuando sus ojos se acostumbraron a la nueva iluminación, Nora vio cómo un pequeño valle se abría bajo sus pies. El arroyo retozaba por un desfiladero y se convertía en un riachuelo arenoso que se extendía por la cuenca del valle. Había una estrecha franja de tierra a los lados, cubierta por rocas lisas, erosionadas incesantemente por las riadas. Los álamos poblaban las orillas de la franja de tierra, con sus enormes troncos astillados y cubiertos por los antiguos restos de los destrozos ocasionados por las crecidas del río. El arroyo menguaba al llegar a una capa de roca en el centro del valle y creaba franjas de tierra a cada lado, también jalonadas de álamos, robles, arbustos y flores silvestres. En todo el valle reinaba una clara sensación de intimidad, pues solo medía 300 metros de largo por unos 200 de ancho. Un pequeño jardín enjollado en medio de la arenisca roja. La tenue luz del sol se abatía sobre la sinfonía de color que componían las plantas desérticas. Castillejas, Faluya paradoxa, Gilia subnuda, esponjosos cúmulos de nubes, teñidos con la luz del crepúsculo, surcaban el estrecho cielo que se adivinaba en lo alto de los precipicios. Tras el largo camino a oscuras por la garganta secundaria, la llegada a aquel hermoso valle fue para ellas como tropezarse con una serie de mundo perdido. Absolutamente todo cuanto implicaba y contenía su insignificante tamaño, los altísimos muros que los circundaban, su increíble lejanía y las tremendas dificultades que entrañaban el llegar hasta él, provocaba en Nora la sensación de haber descubierto un paraíso escondido. Mientras miraba alrededor, se levantó una débil brisa. Con el susurro de los árboles empezaron a caer nubéculas de algodón de sus amentos, que quedaron suspendidas, flotando a la deriva en el aire perezoso como motas brillantes de luz atrapada. Al cabo de un momento, Nora miró a Sloan, en cuyo rostro se reflejaba una expresión de entusiasmo intenso y contenido. Sus ojos ambarinos parecían arder al contemplar aquel paisaje, examinando primero el suelo del cañón y luego sus paredes. Con agilidad felina, Sloan avanzó en silencio por el arroyo hasta el lecho del desfiladero. Nora se quedó rezagada unos instantes. A su admiración por aquella belleza vino a añadirse una nueva certeza. Aquel era el valle que había descubierto su padre. No obstante, le asaltó otro pensamiento, horrible por su brusquedad. ¿Sería el lugar tan terrible como hermoso? ¿Encontraría los restos de su padre allí mismo, en alguna parte del lecho del cañón, u ocultos entre los salientes de lo alto?